Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Flores Contreras y en esta presentación les voy a explicar un poco acerca de las definiciones de los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles, o ECAs y LMPs como normalmente los llamamos. Bien, empecemos. Una definición un poco amplia nos dice que los ECAs y los LMPs son instrumentos de gestión ambiental de control. Este concepto es bastante corto, a simple vista parece muy sencillo. Sin embargo, es importante que lo comprendamos, que lo interioricemos, porque nos va a ayudar a situarnos en este contexto, a saber qué papel cumple esta pieza pequeña que son los ECAs y los LMPs en todo lo que es la gestión ambiental en el Perú. Y por ello vamos a recordar qué es un instrumento de gestión ambiental. Bueno, según la Ley General del Ambiente, la ley número 28611, muy importante, en sus artículos 16 y 17 nos dice que los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y sus normas complementarias y reglamentarias. Un poquito difícil de entender a la primera, pero para ello voy a explicar en esta parte de manera breve acerca de estos instrumentos de gestión ambiental y cómo funcionan. Como sabemos, toda actividad económica genera un impacto ambiental, por ejemplo, la minería, los hidrocarburos, las industrias, etc. Todas estas actividades generan un impacto y por tanto es importante que tengan su reglamento de gestión ambiental, ¿no? Estos reglamentos de gestión ambiental poseen tanto lineamientos como obligaciones. Y vamos a hablar en específico de los lineamientos. Los lineamientos son nuestros objetivos, nuestras metas, ¿no? Aquello que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Por decirlo así, es como un plan de nuestros sueños, ¿no? Digamos que quisiéramos, no sé, por ejemplo, mitigar el cambio climático, reforestar ciertas áreas, etc. Puede ser como algo teórico en un inicio, pero yo necesito plasmar, materializar estos objetivos en la realidad. Entonces, para esto nos sirven los instrumentos de gestión ambiental, no son las herramientas que utilizamos para ejecutar estos lineamientos. Bien, y como nos dice en el artículo 17 específicamente, tenemos instrumentos de gestión ambiental de planificación, promoción, prevención, control, corrección, entre otros. Y bueno, en este caso tenemos a los ECAs y LMPs como instrumentos de gestión ambiental de control. ¿Y cómo es que van a funcionar? En el caso de los ECAs, por ejemplo, tal como su nombre lo indica, son estándares que nos van a ayudar a controlar la contaminación en diferentes cuerpos naturales, ¿no? Como por ejemplo una laguna, cuyas aguas contienen diferentes elementos, entre los cuales podría estar presente un metal pesado como el arsénico. Entonces, los ECAs nos ayudan a establecer ciertos estándares de los cuales no se deben sobrepasar para decir que estas aguas no están contaminadas o tienen una calidad ambiental adecuada. Ahora sí pasaremos a analizar las definiciones de cada uno. Empezamos con estándar de calidad ambiental o ECA. Esta definición la saqué de la Ley General del Ambiente y la he dividido en 6 partes para que podamos entenderlo de una mejor manera, ¿no? Paso por paso. El artículo 31 de la LGA nos dice que el ECA es la medida que establece el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor. Ahora, de esta definición podemos resaltar ciertas palabras que son claves para poder entender este concepto, como la concentración, ¿no? Cuando se habla de una concentración de elementos que podrían ser el plomo, el cadmio, el zinc, etc. Sustancias que podrían ser aceites, ácidos, contaminantes, o parámetros, ¿no? Estos parámetros son muy importantes, como por ejemplo tenemos los físicos
que podría ser la temperatura o la conductividad eléctrica. En caso de los químicos tenemos al pH y los biológicos, por ejemplo, los coliformes. Además de ello, nos dice que esta concentración de elementos, sustancias, en caso de parámetros físicos, químicos, es mejor utilizar la palabra grados, ¿no? Como para referirse, por ejemplo, a la temperatura, donde la palabra concentración no sería la más adecuada. Nos dice que estos elementos, sustancias o parámetros deben estar presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor. Y esta es una de las palabras claves más importantes que se refiere a que los secas se miden en cuerpos receptores que podrían ser, por ejemplo, el mar, el aire, el suelo, que reciben efluentes o emisiones de diversa índole. Un ejemplo claro podría ser un río que recibe un efluente, una descarga de una industria. Entonces, en este caso, el río sería un cuerpo receptor de un efluente. Después, nos dice que estas concentraciones no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente, es decir, que son seguras de algún modo. Por último, que según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. Y esto es fácil de entender. Por ejemplo, nos podrían decir máximo 100 ppm de arsénico en el suelo. Ya, ahí tenemos un máximo. También pueden haber mínimos o rangos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de este cuerpo de agua debe estar entre 0 y 2 grados. No lo sé, no puede ser también. Entonces, de todo esto podemos decir que el ECA es el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Yo considero que esto podría ser lo más importante de la definición y que lo podamos entender. Después tenemos más información que yo considero como complementaria, ¿no? Por ejemplo, la LGA nos dice también que el ECA es obligatorio en el diseño de normas legales y las políticas públicas, que es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental, además que no se otorga la certificación ambiental establecida mediante la ley del CIA cuando el respectivo EIA concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún estándar de calidad ambiental y que los PAMA también deben considerar los ECA al momento de establecer los compromisos respectivos. Después también nos menciona que ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental con el objetivo de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental. Como podemos observar, esta información es un complemento más a esta definición del estándar de calidad ambiental, pero muy importante, claro que sí. Ahora vamos a pasar con los límites máximos permisibles o LMP. La Ley General del Ambiente también nos da su definición y aquí pasamos a analizarla. Es bastante similar en realidad a la definición de los ECAs, sin embargo difiere de algo muy importante, que ahora esta medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos caracteriza a un efluente o una emisión. En este caso ya no es el que recibe, sino es el que da. Podría ser, vamos a poner otra industria, una ladrillera, una cementera, que botas sus gases de los hornos al medio ambiente, o un carro, ¿no? Un carro que tiene ahí su tubo de escape, entonces emite gases a la atmósfera y estos gases deben ser controlados, no pueden tener cualquier concentración de elementos porque probablemente estarían transgrediendo la calidad ambiental del aire. Entonces para eso sirven los LMP, se miden en los efluentes y emisiones, a diferencia de los ECAs que se medían en los cuerpos receptores, ¿no? Como lagos, ríos, el suelo, el aire, etc.
Y en la segunda parte también nos menciona que al ser excedida esta concentración o grado puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Ahora sí que representa un peligro cruzar estos límites. Y por último también nos menciona que se pueden expresar en máximos, mínimos o rangos, de igual manera que los ECAs. Y finalmente lo más importante vendría a ser que el límite máximo permisible es el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros presentes en el aire, agua o suelo que caracteriza un efluente o una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud o al ambiente. Y también tenemos más información complementaria que nos da la LGA y nos dice que su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente, muy importante. Y también nos menciona que el LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. Esto es muy importante y digno de ser analizado porque nos está diciendo que deben tener concordancia y esa concordancia debe darse en la vida real. Ese es un video que quisiera hacer más adelante para explicar un poquito más a profundidad de estas ideas porque es muy interesante analizarlo, pero ya lo estaremos viendo más adelante. Por último, nos dice que la implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas de acuerdo con las normas sobre la materia. Finalmente nos quedamos con estas definiciones, entre comillas, porque las definiciones completas las podemos encontrar en la Ley General del Ambiente, pero estas son como para entenderlas un poquito mejor y no confundirnos con las otras palabras que también son importantes, pero como que nos pueden confundir un poco, sobre todo cuando recién estamos empezando a conocer sobre los ECAs y los LMPs. Entonces podemos decir que un ECA es el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Y por su lado, el LMP es el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros presentes en el aire, agua o suelo que caracterizan a un efluente o una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud o al ambiente. Recordemos que los ECAs se miden en el cuerpo receptor y los LMPs en los efluentes o emisiones. Muchas gracias a todos por su atención. En los siguientes videos estaremos viendo un poco más a profundidad sobre los estándares de calidad ambiental y los LMPs, es decir, ya sus reglamentos, qué parámetros utilizan, etc. Así que si están interesados en conocer más acerca de estos instrumentos de gestión ambiental, suscríbanse y denle like al video. Y también comenten sus dudas o si tienen aportes, bienvenidos todos.